Amigos y amigas, una vez más con ustedes. Estamos realmente en un momento bien importante en la información de la espiritualidad ignaciana. Después de haber visto el discernimiento, profundizaremos en el acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro mundo interior es como un laberinto. Recibimos mucho de nuestros respectivos familiares, así como tenemos un ADN biológico, también tenemos un ADN psicológico y un ADN espiritual. Y entonces, ¿quién soy yo? A través de la oración, de la revelación, voy descubriendo aspectos importantes de mi vida. Y para eso, estos pasos. ¿El acompañamiento espiritual es una confesión? No. ¿Una consulta? Tampoco. Vemos aquí como el Papa, que ha sido un profeta, realmente es muy cercano al rito de la confesión. Dos cositas sobre la confesión. No solamente él se confiesa, sino que ofrece este servicio a los jóvenes. Y dice que confesarse no es como ir a una tintorería, ¿no es cierto? Lavar, aplanchar y secar. Y a la próxima, lavar, me perdonan el ejemplo, es como ir al baño. No. Tanto es así que el catecismo promovido por el Juan Pablo II le cambió el nombre a la confesión. Lo llamó el rito del sacramento, lo llamó el sacramento de la conversión. Con el rito puntual, cuando yo voy donde el representante de la iglesia a reconocer la misericordia de Dios que ya ha tenido conmigo, que ya me ha perdonado. Y él realmente oficializa el perdón. Esa imagen que después explicaremos un poquito más de Rembrandt es realmente lo más bello que podemos hablar sobre el rito de la confesión en el proceso que el muchacho ya tenía desde que cayó en la cuenta que se había alejado del amor de Dios. San Ignacio, maestro en espiritualidad, dice que cuando uno va a hacer ejercicios ya debe ir confesado. Porque el objetivo de los ejercicios no es confesarse, sino ordenar los afectos, esas tendencias que nosotros tenemos. ¿Para qué ordenarlos? Pues para ver que en ellos estoy descubriendo la voluntad de Dios. Tampoco tampoco los ejercicios son para consultas espirituales. Hay posibilidad que haya necesidad de hacerlas. Entonces, pues, que mi acompañante sepa que esto es una consulta y no un acompañamiento. Ahí está muy claro. El padre Darío Restrepo me ayudó a redactar esta partecita que me parece muy objetiva. La consulta espiritual es el espacio en el cual manifiesto al acompañante algún problema o situación espiritual específica, ya sea del pasado o del presente, que me inquieta. Y deseo clarificar para que el acompañante tenga una mejor contextualización de mi proceso espiritual. Y de esta manera las decisiones que asumo sean voluntad de Dios. Hemos colocado ahí la imagen de un muchacho un poquito maltratado, en donde esto no se arregla en media hora. No, eso es una charla, una consulta con el médico mucho más larga. Frente a tantas preguntas que uno se hace, frente a tantos sentimientos y frente a tantas ideas que brotan de uno, yo digo, bueno, en esa revoltura, ¿yo cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Sí la puedo conocer? Y entonces la respuesta es positiva, haciendo oración. Sinceramente les digo, esto no es de información solamente, no es asunto académico. Es como el amor no es de teorías, hay que tener experiencia de amor. Lo mismo pasa acá. Esto ya lo hemos visto en anteriores videos, es para las personas que apenas están llegando a nuestro blog. Son más de 2.500 personas que están llegando, cada vez se asumen más. No todo el mundo la abre. Entonces les digo para los nuevos que una oración tiene su protocolo. Hay que prepararla, inicio con la bendición. Toda oración tiene una petición eje, esa es importante, la petición eje, sobre todo cuando estoy como distraído. Tiene el momento de iniciación, saber iniciar, comenzar. Tiene el momento de saber dialogar cuando yo me encarreto. Hay diversas formas de oración, ya le hemos explicado, y también en el protocolo yo no cuelgo el teléfono en una conversación. Hay momento de saber terminar
y finalizo con la bendición. Aquí vienen los dos aspectos fundamentales de esta espiritualidad. El saber discernir, ya lo hemos explicado, y aquí vamos a profundizar en saber confrontar con un acompañante, ¿no? ¿En qué consiste el acompañamiento espiritual? Les confieso a nivel de testimonio que yo llevaba 13 años siendo jesuita y no había sido acompañado como San Ignacio lo sugiere. Yo seguía las instrucciones del director de ejercicios, hablaba 1 o 2 veces, me confesaba y punto. 13 años. Y así había hecho mi mes de ejercicios. En cambio, allá en Roma fueron 10 días con un acompañante y realmente eso transformó muchos aspectos de mi vida. Y me di cuenta en Roma que una muchacha, una señora, acompañaba a los jesuitas alemanes. En el año 78 eso era insólito. Esas fechas son importantes. El 78, lo que les acabo de decir, el año 81 iniciamos esta propuesta de los ejercicios personalizados con campesinos líderes en Buga, con el padre Neftalí Martínez, y ahora estamos empeñados en hacer conocer esta propuesta de la espiritualidad y los ejercicios por medio de este sistema online. Con ustedes, con su colaboración, con su crítica constructiva, estamos dando un paso adelante. 2019 inauguramos este proceso. El acompañamiento espiritual, ¿en qué consiste? Ahí está bien explicadito. Es un momento en el cual manifiesto al acompañante mi proceso. ¿Con qué finalidad? De clarificar, de discernir las mociones, ya vamos aprendiendo, del buen espíritu, ¿no es cierto? O del mal espíritu. Buen espíritu es el espíritu del amor que todo ser humano tiene, creyente o no creyente. O del mal espíritu, creyente o no creyente, los seres humanos somos egocéntricos, queremos ser dioses, ¿no? Y todo esto ¿con qué objetivo? De tomar buenas decisiones, no equivocarnos. Ahí he colocado estos 2 muchachos que simbolizan para mí los discípulos de Maús. Ahí no se apareció un Superman, sino que ellos, en la medida en que iban dialogando, en la medida que iban discutiendo, dice el texto, fueron experimentando en ellos al resucitado. ¿Y dónde se dieron cuenta? En la celebración eucarística, al partir el pan, Él desapareció. ¿Por qué? Porque estaba en ellos. Y ese discernimiento, esa conversación, ese diálogo, ¿a qué los llevó? A tomar una decisión, volver donde sus amigos a dar testimonio de que estaba vivo. Ya para el momento del acompañamiento, una sugerencia, comenzar todo acompañamiento con una breve oración. Porque esto no es asunto solamente a nivel psicológico, no, es un asunto de tipo espiritual, pidiéndole al Señor el don de la sabiduría. Sabiduría es saborear la presencia de Dios en nosotros. Y Él nos escucha, donde hay 2 o más reunidos, escucha, como un papá o una mamá, escucha las necesidades de su hijo. ¿Qué le voy a informar al acompañante? De aspectos externos, aspectos internos. Por ejemplo, donde hice la oración, duró media hora, que es lo mínimo que estamos pidiendo, ¿no? El tema de la oración, o sea, la secuencia ignaciana, que ya la vamos a comenzar, y cuál fue la petición eje. Luego informar si hay necesidad, aspectos de mi nivel corporal, ¿no? De mi soma. Si hay algo significativo, si estoy enfermo, dolor de cabeza, no he dormido, eso influye realmente en la vida espiritual como en la vida de la relación con los demás. Y luego, más a fondo, cuál es mi nivel psicosocial. Es decir, los sentimientos que hemos tenido, esto ya fue explicado anteriormente, hacia dónde me llevan los sentimientos y qué vamos a profundizar en los minutos que quedan. ¿Cuál es mi nivel espiritual y los estados espirituales? Y con esto ya finalizamos las herramientas para iniciar los ejercicios espirituales. Nivel espiritual. Podemos observar allí algunos sentimientos espirituales explicados por San Pablo. Ahí los podemos observar. Entonces en esa oración se sentí una alegría profunda, no la pasajera, la profunda, ¿no? Sentí humildad, dominio propio, ¿no? Y otros sentimientos que uno, aunque no estén en la Biblia, pero uno los siente. Por ejemplo, estoy haciendo oración y como que me siento uno por dentro, una unidad interior, como una integración, como que comprendo mi realidad o la realidad de los demás.
sentir lo verdadero, lo que es bueno, lo que es bello. Esto es la belleza. Hay un compañero mío que es poeta y se llama el padre Toñito Silva, lo queremos mucho, tiene ya de 90 y pico de años, ¿no? Y tiene poesías y uno de sus libritos, el título es Adiós por la belleza. Es un contemplativo, él viendo la belleza de los niños, viendo la belleza de las niñas y del paisaje y del mar, allí en esa belleza, él se conecta con Dios, ¿no? Sí, realmente son dones extraordinarios, ¿no? También tenemos sentimientos internos de cómo puedo servir mejor a los demás, a los más necesitados, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar. Todo eso lo va sintiendo, lo va escuchando el acompañante. Ojalá lo podamos escribir o también anotar o enviarlo por email a mi acompañante, ¿no? Si tuve tristeza positiva o negativa. ¿Cómo así que tristeza positiva? Claro, la de Pedro, que al traicionar a su maestro, ¿no? Llora. Y ese llanto lo lleva al arrepentimiento. Y Jesús no le niega ser el jefe del grupo, ¿no? O una tristeza negativa tremenda, la de Judas, ¿no? Entonces uno debe informar qué tipo de tristezas tengo. Y el acompañante, él me va escuchando y me hace un reflejo, ¿no? El acompañante es como un coach, que se llama ahora, ¿no? El coach espiritual. ¿Qué intuiciones tuve, no? Sentí la oración como diálogo, fue un monólogo, ¿no? En los momentos de distracción, esto es bien importante para los laicos, ¿no? Ellos me han dicho a mí, llevamos 38 años trabajando, ¿no? Me han dicho, vea, la petición central es la que recoge, ¿no? La que recoge el sentimiento que yo tengo, ¿no es cierto? Me sentí colaborando con la acción amorosa de Dios en mí. Somos colaboradores. El dueño del balón es el Dios Padre. Él nos invita para que colaboremos en su proyecto de amor y así ser felices, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Y detectar esas emociones son del buen o mal espíritu, como ya lo hemos dicho. Bien, finalmente, los estados espirituales. Tampoco esto yo lo había entendido, ¿no? Ahora lo comprendo un poco mejor. Estado espiritual de consolación. ¿Qué es consolación? Esto lo debe saber el acompañante. Si estuve desolado, estuve en tiempo tranquilo o estuve sin agitación de espíritus. Y con esto terminamos. ¿En qué consiste el estado de consolación? Dicen que una figura, una caricatura, una fotografía dice más que muchas teorías. Esta muchacha, pies descalzos en un camino. ¿Qué es felicidad? Es saber que voy por el camino correcto. Esto lo escuché a un conferencista español. Me encantó esa definición, ¿no? Puede que la forma de ir por ese camino correcto no sea la mejor. No voy en bicicleta, no voy en automóvil, de pronto voy descalzo, tengo algún sufrimiento, pero yo sé que voy camino correcto. Eso se llama consolación. Es un momento interior en donde se me aumenta la fe, la esperanza, el amor, la caridad, ¿no? Cuando sentimos todo esto es una consolación. Yo suelo decir consolación de una crucecita, de 2 crucecitas, de 3 crucecitas. Se me apareció la Virgen, ¿no es cierto? Entonces es consolación profunda, en donde sentimos como que Dios me dice, ánimo, adelante. Es una consolación espiritual, ¿no es cierto? En esa consolación hay que tener mucho cuidado con lo que se llama el canto de sirenas, sobre todo cuando uno se mete en este proceso de querer ser mejor, ¿no? Empiezan las tentaciones. ¿Qué es una tentación? Es el mal disfrazado de bien, es el lobo disfrazado de oveja. Entonces las sirenas, con unos cantos hermosos, nos distraen, nos sacan del barco y nos ahogan, como dicen los mitos griegos que tienen tantas verdades, ¿no es cierto? ¿Qué es consolación espiritual según nuestro superior general, padre Arturo Sosa? Fíjense que vuelve a insistir, no es una alegría del corazón, alegría pasajera, me gané la lotería, ganó mi equipo de fútbol, no, es la confirmación interior de la misión recibida, o sea que voy por el camino. La seguridad de que aquello para lo cual soy llamado es lo que el Señor quiere de mí, es decir, es la voluntad de Dios, ¿bien? Que es lo que nos hace felices. Y aquí podemos hacer alusión de la consolación en medio del dolor de Jesús en el huerto, ¿no? Aparta de mí este cáliz,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Acompañarlo en un momento de dolor que él no buscó. Jesús no buscó la cruz. Jesús no buscó morir como murió. Eso es asunto nuestro en los hombres. Pero la voluntad de Dios era que en el dolor, en nuestros dolores, Él nos acompaña, aunque no lo entendamos. Continuamos con este investigador, da grandes conferencias en Montevideo, tiene grandes libros, ¿no? Dice que el estado de desolación es distinto al de consolación. Es un movimiento espiritual que nos lleva a disminuir nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, ¿no? Y al disminuir nuestra fe provoca confusión, falta de claridad, tristeza, soledad, inquietud. La desolación siempre está acompañada del sentimiento de que estamos como alejados de Dios. Y de nuevo acudo a las láminas, a las fotografías. Momento de desolación, estoy perdido. Aquí en este bosque voy caminando, me perdí. O estoy en la olla, no sé esto para dónde va. Y aquí hay una caricatura genial. Eso es desolación. Podemos leer la caricatura y todos tenemos momentos de consolación y de desolación. Bien. Luego, tiempo tranquilo. Encontré también esta lámina donde ni muy consolado ni muy desolado, sino tiempo de paz. La paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Cristo. No es confort, es la presencia de Cristo. Entonces, en esos momentos de paz es cuando debemos tomar decisiones. No tomar decisiones en momentos de gran consolación o de desolación, no, sino en momentos tranquilos. Bien. Y por último, sin agitación de espíritus. Esto sí es un momento peligroso, dice San Ignacio, ¿no? Ni fu ni fa. Y de nuevo, la imagen. Ni fu ni fa. Cuando hay esa situación es que algo pasa. O la persona no es transparente, o la persona no quiere abrirse, o la persona no está haciendo bien el taller de oración, como que quiere evitar todo esto. Bueno, muchachos, queridas amigas, amigos, eso es todo. Próxima semana, ¿qué tenemos en nuestra maleta para emprender el viaje de los ejercicios? Esto se compara a cuando vamos a un viaje en avión. ¿Qué llevamos en la maleta? Nos dicen, ¿para dónde va usted? El avión que sale y el avión que despega. Entonces, mis oraciones por ustedes, oren también por mí, porque esto para mí no es fácil. Son muchas las horas que se emplean. Que Dios los bendiga. Buena Cuaresma, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.